Hola, ¿cómo te va? Desde la Argentina nuevamente te damos la bienvenida al Ministerio Tu Palabra Irradia Luz. Como siempre te comentamos, deja tu comentario debajo de cada video y también si deseas que tratemos algún tema, déjalo ahí en el comentario. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, nos han pedido que hablemos, que es la oración, y cómo debemos orar. Muy importante esto porque nosotros tenemos que entender que si aprendemos a orar, muchas cosas pueden cambiar, no solo en nuestra vida, sino en todas partes del mundo. Pero antes de contestarnos estas preguntas, ¿qué es la oración y cómo debemos orar? Primero debemos saber a quién estamos orando, a quién debemos orar. Hoy lamentablemente hay una oferta de dioses en abundancia por todas partes, entonces la gente está muy confundida y no sabe verdaderamente a quién dirigir una oración cuando necesita algo, cuando está en alguna situación difícil, en algún problema en especial. Existe solo un Creador supremo y Dios soberano según lo que relata la Biblia. Y hay un solo camino hacia ese Dios al cual nosotros podemos acudir en oración. Y es a través de su único Hijo, Jesucristo. Esto no lo digo yo, no es una creencia mía, sino que la misma palabra de Dios lo cita muy claramente cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primer carta, capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Muy claro lo dice la palabra. Nuestro Padre Celestial es el único al cual estamos seguros que nos escucha y responde a cada una de nuestras oraciones. Aun cuando nosotros creamos que es algo imposible, cuando nosotros pensemos que es una cosa que no tiene ya solución, Él lo puede resolver. El Dios al cual nos referimos es el Dios de amor, asombroso, misericordioso y perdonador, porque muchas veces nosotros nos castigamos diciendo que somos pecadores, que hacemos las cosas mal, que no estamos en el camino de Dios. ¿Cómo voy a orar? Dios no me va a escuchar, Dios me tiene aprensión porque no estoy en sus caminos. No es así. La oración es la llave para llegar al corazón de Dios, para decirnos que nos queremos arrepentir, que queremos tener una nueva vida, que Él sea el gobernador de nuestra vida. La oración es el único medio para lograr una verdadera relación íntima y real con nuestro Dios. Todos somos hijos suyos. Si nosotros leemos la Biblia, allí en Génesis, Él es el que ha hecho la creación, ha creado a Adán y Eva y todo lo que hay en el mundo. Y su palabra es clara diciendo que nosotros somos creación suya e hijos suyos y hechura suya, por sobre todas las cosas. Por lo tanto, Él nos ama, conoce nuestras necesidades y desea que nos comuniquemos con Él mediante la oración. Ahora vamos a hacer una preguntita que mucha gente tiene una confusión con esto. ¿Qué es rezar y qué es orar? Mucha gente piensa que es exactamente lo mismo, pero vamos a ver que son cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, el rezo es el hecho de recitar de memoria oraciones, frases que hemos aprendido, a lo mejor en la niñez, nuestros abuelos, nuestros tíos nos han estado enseñando. Pero la oración, por lo contrario, no necesita de un ejercicio ni de algún intelecto en especial, ni de tener algo armado, una frase de memoria que la tengamos que saber al dedillo, ¿no? Es tener una disposición interior y afectiva en nuestra vida que busque relacionarse íntimamente con Dios. Eso es la oración. Sentarte, arrodillarte en tu cama, estar acostado en tu cama
o en tu hogar, donde vos quieras, y empezar a hablar con Él como hablas conmigo, como hablas con tus parientes, con tu hijo o con quienes están a tu alrededor. Entonces vemos la diferencia de lo que es rezar, que es, ay, que me tengo que acordar cómo era el Padre Nuestro, a ver, recitarlo completamente y es bastante largo, no es fácil, eso es rezar. Pero orar es con nuestras propias palabras encaminarnos a Dios. Entonces, diciendo esto, podemos afirmar que la oración es un diálogo íntimo y profundo con nuestro Dios. Pero se hace imprescindible saber escuchar la voz de Dios. ¿Cómo Dios va a hablar conmigo? ¿Dios va a contestar lo que yo le estoy pidiendo? Es importante abrir nuestros oídos espirituales cuando estamos orando, porque Dios va a hablar. En el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos que Dios nos habla, nos contesta. Entonces es importante tener nuestros oídos espirituales bien abiertos. Ahora vamos a hacernos otra preguntita. Me encantan las preguntas, porque cuando uno contesta las preguntas, aprende. ¿Cuál es la manera correcta de orar? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, unos tienen algunas costumbres, otros tienen otras costumbres. Entonces, ¿cuál es la manera correcta en la que yo me tengo que dirigir en oración a Dios? ¿Es mejor orar de rodillas, de pies, sentados o inclinados? ¿Debo estar con las manos abiertas, cerradas o levantadas? ¿Debo cerrar los ojos cuando estoy orando? ¿Es ideal orar en un templo, en una iglesia, o tengo que estar en un lugar apartado de todo, viendo la naturaleza en el medio del campo? ¿Debo orar por la mañana, al levantarme, o a la noche cuando me acuesto? ¿Debo decir ciertas palabras, como decíamos recién, en mi oración? ¿Cómo debo comenzar la oración? ¿O cuál es la manera correcta de cerrar la misma? Estas y otras preguntas son comunes y nos las preguntamos en muchas ocasiones. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de orar? ¿Acaso importa cualquiera de las cosas que mencionamos recién? Muchas veces la oración es vista como una fórmula mágica. Si no decimos ciertas palabras, si no tenemos ciertos ritos para hacer la oración, parece que estamos en contra de Dios. Parece que Dios no nos va a escuchar. Parece que tampoco Dios va a responder a nuestra oración porque no estamos cumpliendo con esos ritos. Y esto yo te lo puedo asegurar que es antibíblico 100%. ¿Por qué? Porque te voy a dar un ejemplo. Lo que dice Juan, en el Evangelio de Juan, que es el cuarto Evangelio de la Biblia, capítulo 14, versículo 13 y 14. Ahí habla Jesucristo y dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Te das cuenta que no hay que tener algo específico, no hay que tener un rito para acercarse a Dios para orar? Pero acá está la clave fundamental de lo que es la oración. También Juan, pero acá en la primera carta de Juan, al final de la Biblia, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, él va a decir: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme
a su voluntad, esto es importante, a su voluntad, no a mi voluntad, ni a mis tiempos, ni mi ansiedad. Si pedimos en su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Así que, ¿cuál es la manera correcta de orar? Otra clave te voy a dar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo es clarísimo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces podemos decir que la manera correcta de orar es derramar nuestro corazón ante Dios, presentarnos delante de Dios con nuestro dolor, con nuestra angustia, con nuestra tristeza, con nuestras lágrimas, con nuestras alegrías, derramar nuestro corazón delante de Dios y ser honestos y abiertos para con Dios, puesto que Él nos conoce mejor que nadie. Para terminar, quiero citarte un pasaje donde también lo hace referencia al apóstol Pablo, y es muy inteligente lo que acá dice. Y está en Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice: gozosos en la esperanza. Si oramos, tenemos que tener esperanza de que Dios nos va a responder. Sufridos en la tribulación, por ahí estamos orando con una tremenda tribulación, pero no dejemos de hacerlo. Como dije recién, con nuestras lágrimas, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, estemos delante de la presencia de Dios. Dice, sufridos en la tribulación, y el apóstol Pablo hace la gran afirmación: constantes en la oración. Hay que ser constante en la oración, que nada esté perturbando tu tiempo de oración, que nadie esté sacándote de ese lugar tan íntimo que tenés con Dios. Bueno, a través de este video espero que haya sido satisfecha la respuesta de esta persona que nos escribió pidiendo el tema de la oración, un tema tan importante. Y como siempre te digo, aprendamos a orar para que el mundo pueda cambiar. Que Dios te bendiga muy ricamente.